Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Esperemos que pasemos un buen fin de semana. Hoy estamos con el programa Gerontológicos Sabatino. Y como siempre, temas de reflexión, temas que motiven justamente la necesidad de repensar un poco los temas gerontológicos, ¿no? Porque al final de cuentas el tiempo avanza, la visión que tenemos de las personas mayores es distinta, y hay nuevas teorías en muchos aspectos, ¿no? La biología del envejecimiento también ha dado aportes muy importantes en los últimos años. Hay muchas cosas realmente que tenemos que revisar y analizar juntos, ¿no? Entonces ahora vamos a compartir algunas ideas y justamente ese es lo que tenemos que ir. Tenemos que ir en busca de repensar un poco los temas, ¿no? Como a veces les digo a algunas personas, hace ya varios años dejamos atrás ya de repente la carrera, ya mejor dicho, terminamos nuestros estudios, ¿no? Y teníamos determinadas nociones de lo que nos dejaron, pero pasaron los años y las cosas comienzan a cambiar, ¿no? Hay cosas que hay que revisar, ¿no? Y hay necesidad a veces también de hacerse varias preguntas sobre temas que no están del todo bien explicados, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos tratar de ver siempre en estos espacios que estamos haciendo, tanto en el programa Gerontológicos como también este es el Gerontológico Sabatino, como también en el programa de los martes. Entonces, vamos a tomar primero el tema allá, acá está, sobre las interrogantes no respondidas acerca del envejecimiento. Es cierto, a lo largo del tiempo, el tema del envejecimiento ha pasado por varias revisiones y también tiene, como ustedes entran a Google y van a encontrar muchas definiciones acerca del envejecimiento, seguramente, ¿no? Algunas que son muy similares y otras que se enfocan solamente en uno de los aspectos nada más. Y sin embargo, hay algunas que son, digamos, teorías que nos dan un alcance de ello, pero que no resultan del todo satisfactorias. Y es simplemente ponernos a preguntar, ¿no? Más que afirmar, diríamos nosotros, lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, hay muchas preguntas que uno se podría hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué algunas personas durante su proceso de envejecimiento pasan algunos años y esta persona aparentemente, no vamos a decir que no esté envejeciendo, ¿no? Ojo, no estamos diciendo eso, pero obviamente esta persona adquiere ciertas fortalezas en años delante? Las personas que siempre tienen esa idea de que el envejecimiento es una especie de caída libre, no, definitivamente estas ideas no van con ellos. Es decir, deben entender que el envejecimiento es un tema altamente complejo en la cual algunas fortalezas persisten y se mantienen durante los años. Y mucho tiene que ver tal vez con los hábitos de vida, tal vez de algo que siempre hemos hecho y lo podemos seguir haciendo, así como cuando ustedes pasan, ven en las redes sociales algunas personas mayores de ya de edad, incluso un poco avanzada, siguen practicando atletismo, siguen trotando, siguen haciendo. Entonces, eso demuestra que mucho tiene que ver los hábitos, pero también hay que ver que la complejidad del envejecimiento es tal, la heterogeneidad del envejecimiento es tal que incluso dentro de nosotros, nuestros órganos no se envejecen igual al mismo tiempo. O sea, todo es un tema, pero tremendo. Entonces, una de las preguntas que hacemos a veces, por ejemplo, a veces yo también he tenido la oportunidad de conversar con médicos y les he preguntado por qué algunos procesos o condiciones mejoran notablemente avanzados los años. La respuesta es casi siempre esquiva.
comienzan así, a pensar que sí, pues son personas que son especiales, algo así. O sea, las preguntas no están muy claras, las respuestas no están muy claras. Es decir, hoy día vamos a plantear la necesidad de que el tema del envejecimiento deberíamos nosotros abordarlo de una manera más científica, más precisa, y porque hay muchas teorías, ¿no? Hay mucha teoría, pero también ideología y hasta idealización del envejecimiento. Entonces vamos a ir viendo esta situación. ¿Por qué algunos procesos o condiciones mejoran transcurriendo años en nosotros? Esta es una gran pregunta. Y esto tiene que ver con la alta complejidad del envejecimiento. Es decir, el envejecimiento no es una caída libre, no es un proceso tan continuo ni tan lineal como nos han hecho ver. Entonces, se entiende que algunas personas, por ejemplo, pueden incluso mejorar su condición transcurridos algunos años. Y hay casos comprobados. Y entonces nosotros no podemos cerrar los ojos y decir, ¿sabes qué? No, esas son cosas, no creo, cosas así. Sí, son casos comprobados. No son la gran mayoría de las personas mayores, pero estos casos deben darle la atención debida, porque pueden encontrarse también las claves, muchas claves importantes acerca de un envejecimiento verdaderamente activo, saludable. Entonces, estos casos inusuales o simplemente no vistos, los casos poco comunes deben tener más atención y no solamente verlos como unos fenómenos, ¿no? ¿No? Ya que, porque posiblemente en estas personas que estos casos inusuales nos están dando algunas señales, ¿no? Existen y por lo tanto el estudio del envejecimiento de personas como, digamos, que conservan ampliamente ciertas facultades o que incluso las mejoran, deberían ser motivo de un estudio especial, justamente para aportar probablemente claves, porque el tema del envejecimiento de ninguna manera es un tema terminado, es un tema que parece que nunca vamos a terminar de analizarlo, ¿no? Entonces, ahí tenemos una grandes interrogantes que no son resueltas de una manera precisa. O sea, hay muchas preguntas. Hay más preguntas, por supuesto, que respuestas. Ahora, ¿hay problemas lógicos en teorías del envejecimiento? Sí, hay problemas lógicos. Ahora, vamos a explicarlo, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud define generalmente, bueno, al menos en la parte biológica, define básicamente el envejecimiento como proceso de daños moleculares, ¿no? Y pérdidas, básicamente. Entonces, pero al mismo tiempo, tenemos la idea de que uno está envejeciendo desde la concepción. Entonces, esta, acá hay pues también otro problema, ¿no? ¿Cómo podemos, y también tenemos que tomar en cuenta la heterogeneidad del envejecimiento? Es decir, resulta que esta cuestión desde la concepción, no podemos decir que una persona que recién está naciendo ya está deteriorándose, ya está perdiendo no sé qué cosa, no sé, qué puede estar perdiendo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer una revisión también. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, lógicamente, eh, entiendo que sí, en el curso de la vida, por ejemplo, lo que sucede en la niñez va a tener efectos en la adolescencia y en la juventud, y en la juventud, y a su vez así, ¿no? Van avanzando. Pero eso no quiere decir necesariamente que estemos naciendo ya envejeciendo, porque ahí hay un problema, ¿no? Hay una contradicción acá. Entonces, en las consultas que he realizado con varios profesionales, gran parte de las personas admiten que esta teoría es correcta y en cierta forma también resulta conveniente. O sea, ahí vamos a ver también una cuestión acá, muy importante.
¿no? O sea, es conveniente para, no sé, para fomentar la idea tal vez de una empatía, ¿no? Que todos estamos envejeciendo, todas cosas así. Pero tenemos que explicar varias cosas sobre eso. En una oportunidad anterior ya habíamos revisado también ese término y esa teoría, y también hay que pensar que esta colisiona con otras definiciones, ¿no? Donde, por ejemplo, hay otras definiciones de envejecimiento, donde dice que el envejecimiento es el conjunto de todas las transformaciones que se dan en el ciclo vital, ¿no? Ahora revisemos de manera lógica nada más. Cuando la persona ingresa a un gimnasio de repente, ¿no? Ingresa a un gimnasio y por lo tanto aumenta su masa muscular, ¿no es cierto? Entonces va a haber un efecto, una transformación, podríamos decir, ¿no? Pero esa es una transformación inducida por nuestro estilo de vida, ¿no es cierto? No es una transformación que no tiene nada que ver con el envejecimiento, absolutamente nada. Es eh, por eso que también vamos a necesitar luego también hablar un poco de epigenética. Ajá. Entonces, hay muchas definiciones de envejecimiento que nos dejan una situación en la que se contradicen, ¿no? Entonces, también estamos hablando hoy en día, la biología y el envejecimiento ha avanzado mucho. Hoy día ya tenemos conocimientos, al menos de los telómeros, ¿no? De que la longitud de los telómeros influye en el envejecimiento y todo lo demás. Después también se habla mucho de retroceder la edad biológica. Ahora, acá está también otra pregunta que tampoco no es respondida adecuadamente. Eh, el envejecimiento se entiende como un proceso de la vida. Eso es lo correcto. No podemos decir que el envejecimiento es vida o la vida es envejecimiento. No. El envejecimiento es un proceso de la vida, como es el crecimiento y como es el desarrollo. Ahora, ¿qué significa retroceder la edad biológica? Esta pregunta yo la he hecho también. Y la respuesta es silencio. Entonces, ¿por qué? Porque esto de retroceder la edad biológica sería admitir, como decir, pues, estás rejuveneciendo, ¿no? Y se sabe muy bien ahora que el envejecimiento es irreversible, ¿correcto? Ahora, eh, el hecho que el envejecimiento sea un proceso natural e irreversible no quiere decir que, como también podríamos decir que la enfermedad también es algo, es natural, pero ahorita vamos a ir avanzando sobre ese tema. Problemas lógicos, esto ya lo hemos visto acá, ya. Así es. Entonces, vamos a decir que no toda la vida es envejecimiento. Porque hay una teoría que dice que toda la vida es envejecimiento. Bueno, pero eso es teoría, ¿no? Yo creo que la vida tiene sus procesos, ¿no? En el cual y hay momentos en el cual ya se comienzan a notar los signos de envejecimiento. Creo más adecuado decir que nacemos o somos concebidos, programados obviamente para envejecer. Todo ser viviente tiene una caducidad, pero no una caducidad en el sentido de que te van a programar para que fallezcas a los 90 años o los 80 años, no, eso no. Pero sí tenemos que fallecer en algún momento. Entonces, ¿estamos programados para envejecer? Claro que sí. Estamos posiblemente podemos entender que podemos y tenemos caducidad, por lo tanto vamos a morir. Pero eso no significa necesariamente que estemos naciendo, envejeciendo o muriendo. Lo que sí es cierto es que todo lo que ocurre a lo largo de la vida va a tener efectos también, ¿no? En este proceso de la vida y influirá fundamentalmente en cómo vamos a envejecer.
La falacia sobre el envejecer e idealización. Hay una idealización también del envejecimiento en muchos profesionales, ¿no? Es como esa frase que dice, todo es envejecimiento, simplificando su alta complejidad y convirtiéndolo en un proceso meramente cronológico. Seguramente muchos habrán escuchado en alguna charla de repente que dicen, ah, mañana vas a cumplir años, o sea que mañana vas a estar más viejo, ¿no? Algo así. Lo dicen en broma, pero también esta forma de, digamos, esta broma, por decirlo así, nos está demostrando hasta qué punto idealizamos o simplemente eh, no estamos expresándonos correctamente. Es decir, el proceso de envejecimiento no es algo cronológico que se pueda medir con tu reloj. Tú no puedes agarrar y decir que el reloj o el calendario te marca el avance del envejecimiento. No es así. Lo que ocurre dentro de ese tiempo es lo que envejece. ¿Ok? Entonces, no es una, es decir, el envejecimiento se da en la dimensión del tiempo, pero no ocurre directamente a causa del tiempo, sino de lo que ocurre durante ese periodo de tiempo. Así es. Entonces, no se puede medir con relojes y calendarios. Esas son absolutamente tonterías. Ya no se puede hablar de esa forma. No se puede decir. Porque además, el envejecimiento es sinuoso, es decir, no tiene una línea marcada hacia abajo todo el tiempo. Hay procesos que parece que se mejoran debido a los estilos de vida. O sea, la parte epigenética tiene mucho que ver. O sea, los estilos de vida son fundamentales. Si una persona tiene unos hábitos de vida excelentes, probablemente este reloj biológico va a ir mucho más lento. ¿Te das cuenta? Porque tenemos un reloj biológico que es único de cada uno de nosotros. Por eso es que todos envejecemos diferentes, todos somos diferentes. Entonces, por lo tanto, no hay ninguna, no se puede establecer una medida simplemente cronológica del envejecimiento. Eso hay que entenderlo bien. El envejecimiento tiene su propio reloj. Entonces no tiene nada que ver. O sea, es decir, vamos a poner un caso. Una persona de 55 años y otro de 65. Una persona de 55 podría estar más envejecido que el de 65. ¿Por qué? Por de repente por hábitos, ¿no? Estilo de vida, otras condiciones también que pueden haber genéticas, en fin, una serie de elementos que pueden hacer que una persona, o sea, es decir, la cronología, la edad del calendario, no es la edad de tu cuerpo, ¿ok? ¿Ok? Ya, muy bien, entonces es un reloj biológico, es distinto. Entonces, eso es lo que tienen que entender. Por eso no se trata, se da en muchos casos, por ejemplo, hoy en día que hablamos de la vejez, por ejemplo, hablamos de la vejez de las personas mayores a partir de los 60 años, cuando en realidad eso también es un convencionalismo, un acomodo para políticas públicas, pero que tiene, no tiene una solidez científica establecerlo. ¿Por qué? Porque una persona de 60 años eh, puede estar en mucho mejor, más joven, vamos a decirlo así, entre comillas, ¿no? Más joven que el de que tenía 50. ¿Por qué? Porque el de 50 ha tenido unos hábitos de vida distintos, ¿no es cierto? Entonces, y también hay otros aspectos también, que son genéticos. Entonces, hay que recordar también que los biólogos moleculares hablan también de la enfermedad, ¿no? Y que dicen que la enfermedad es algo que se tiende con mayor posibilidad, digamos, no vamos a generalizar con las personas mayores, por supuesto, ni con el tema de la vejez, pero sí está claro que cuando hay un envejecimiento avanzado, ¿no? La probabilidad de enfermarse es mayor. Lo que no quiere decir
¿ah? Lo que no quiere decir que la enfermedad sea algo normal. Eso sí, eso sí hay que aclarar, ¿no? La enfermedad es patología, ¿no? Ahora, sobre su origen, ¿tiene un origen natural? Sí. La gran parte de las enfermedades son de origen netamente natural, porque incluso hasta las plantas se enferman. Entonces, pasamos, ahí se me pasó esta parte de acá. A ver, entonces, ya estamos hablando de la, ya. Entonces, estamos entendiendo entonces de que el envejecimiento es un fenómeno complejo en el cual dentro de nuestro propio cuerpo, ¿no? El corazón puede estar más joven, tu corazón puede estar más joven que tus riñones, ¿no? Y obviamente una de las cosas que también se está observando, que hay muchas personas que a veces mm, digamos que se sentían mal porque decían que tenían, se preocupaban más de las arrugas, de las marcas en el rostro, de la calvicie o del cabello cano, cuando en realidad lo que debería interesarnos más a nosotros es nuestra funcionalidad. Los niveles de funcionalidad son lo más importante. ¿Por qué? Porque el factor genético puede influir, por ejemplo, que la persona no tenga cabello, ¿no? Otra, que la persona, digamos, su piel es más delgada, es una cuestión genética, pero lo importante de todo es la funcionalidad, ¿no? O sea, qué tanto puedes hacer, qué tanto has preservado o incluso mejorado ciertas condiciones propias. Entonces, ahora, hay que decir una cosa, nosotros, hay distintas posiciones digamos, o posturas, ¿no? Respecto al tema del envejecimiento. Algunos son los anti-aging, ¿no? Que consideran que el envejecimiento como tal debe ser enfrentado como si fuera una enfermedad, es decir, hay que curar el envejecimiento, ¿no? Claro. Pero esto se sustenta en una serie de estudios biológicos, ¿no? Y los avances que está haciendo la biología molecular, pero obviamente no podemos decir que el envejecimiento sea una enfermedad, pues, ¿no? No es una enfermedad, por supuesto. Pero sí, la enfermedad también tiene, pues, digamos, un origen natural. Entonces, ¿qué hablan o qué dicen los anti-aging? Los anti-aging creen que se puede realmente eh, hacer que el envejecimiento se ralentice de una manera drástica o se detenga. Ahora, lo que sí se ha visto es que el envejecimiento se ralentiza hasta cierto punto en las personas con un estilo de vida muy bueno, y, pero no se dan todos los procesos, ¿no? Es decir, que porque tengas un gran estado atlético, no quiere decir que tu cabello va a estar de color oscuro, y cosas así, no. Pero sí puedes mantener una condición física si persistes, si sigues en esa sentido. Entonces, eh, ¿pero qué dice, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud habla esto del envejecimiento activo, saludable, ¿no? La década del envejecimiento saludable. Y entonces nos ponemos a pensar, reflexionar hasta qué punto el ser humano realmente está enfrentado con su propio envejecimiento. Y eso es algo que se puede ver, se puede notar desde distintas posturas. Algunos, los radicales, que quieren eliminar el envejecimiento, ¿no? Y otros que quieren paliar los aspectos negativos que pueda traer, la posibilidad de enfermarse, de debilitarse, ya no ser el mismo de antes. Entonces hay distintas posturas frente al tema del envejecimiento, y yo he tratado de extraer un poco de ambas también, ¿no? Pero cuando tú comienzas a contrastar ambas
visiones o posturas respecto al envejecimiento, te vas a encontrar que sí hay cosas buenas, ¿no? Y lógicamente, eh, yo creo que todo lo que sea el desarrollo científico, ¿no? Y todo lo que se puede hacer, magnífico. Si se puede lograr mejoras a nivel de, digamos, una longevidad saludable, plena, ¿no? Que podamos vivir más y mejor, porque esa es la idea de una nueva longevidad. Yo no puedo entender una nueva longevidad que me diga, no, que no es vivir más años, es vivir mejor. No, eso no, pues, eso no es. Cuando hablas de longevidad, estás hablando de vivir más años. ¿Ah? Y lógicamente una persona difícilmente puede sostener una longevidad saludable si no tiene buenos hábitos de vida, eso está claro. Entonces, ahí vamos a ver la cuestión de que hay todavía mucha falacia con el tema de envejecer, idealización, y sobre todo entendiendo que el envejecimiento de cada uno es absolutamente de uno y nadie más. Nadie envejece igual que tú. Ujú. Eso está claro. Y ahora la cuestión también es extraer un poco de las ideas que tienen cada uno de ellos. Por ejemplo, una charla anterior, yo hablé también de la necesidad de políticas públicas también enfocadas en el envejecimiento y no solamente en las personas mayores. Cuando ustedes van a entrar, por ejemplo, al navegador de Google, ustedes van a escribir políticas públicas para el envejecimiento y fíjense cuál va a ser el resultado. Políticas públicas para adultos mayores. Casi toda la fila. ¿Ah? Y entonces comienzo a pensar en qué importante deberíamos tener un enfoque más preventivo y deberíamos ir pensando en que deberíamos tener una política pública para el envejecimiento, para, digamos, ir en contra de los aspectos más negativos que pueda tener. Bueno, entonces, pero también hay que advertir que no se debe idealizar con el tema del envejecimiento ni amarrarlo a la cuestión cronológica, porque eso es una absoluta falacia. Ahorita vamos a pasar ya al otro tema. Ajá. Esto también acá también un tema polémico, muy interesante, ¿no? Si ustedes ingresan a las redes sociales, seguramente van a encontrar muchas veces, ¿no? Frases en las que les dicen, la vejez no es una enfermedad, la vejez no es decadencia, la vejez, o sea, es un campeonato de quien dice que no es la vejez, ¿no? Es decir, todos decimos que todos somos muy instruidos para decir lo que no es, lo que no es la vejez, pero saben definirla, entender qué cosa es la vejez. Miren, acá hay una cuestión. Eh, la vejez es un constructo social y solamente, y su valor está relacionado básicamente con el hecho de que se necesita hacer políticas públicas a partir de una determinada edad. Pero en realidad, yo viendo las cosas de otra manera, por ejemplo, si el envejecimiento es heterogéneo, ¿no? Es diverso en cada persona, empaquetar, ¿no? A las personas dentro de una determinada categoría en la cual ni siquiera está definida. Entonces, ahora, lo más lógico, si tú estás hablando de vejez, miren la connotación de decir vejez, ¿no? Estás hablando de algo viejo, ¿no? Entonces, cuando tú dices vejez, entonces debes tener algún concepto, unas características.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de envejecimiento avanzado, y el envejecimiento avanzado, ¿qué características tiene? ¿No es cierto? Hay una mayor pérdida ósea y una serie de, bueno, de elementos, ¿no? Que se pueden dar y otros efectos a nivel psicológico, social y todo lo demás. Pero, como yo les digo, la vejez en sí, como constructo, también es bastante débil, porque realmente, más aún cuando ha avanzado el tiempo, las personas mayores son distintas. Estamos hablando de otro tipo de personas mayores que de repente en otra época, a los 60 años, ya tenían problemas de artrosis y así, y ahora no, y ahora vemos personas mayores que están en mejores condiciones que antes. Entonces, algunas personas mayores no se consideran parte de la vejez, están comenzando a cuestionar que ellos sean parte de la vejez. Entonces, además hay una cosa, cuando hablamos de etapas de la vida, hablamos siempre de algo que es impreciso. ¿Por qué? Porque estás hablando de heterogeneidad, de variedad de personas. Es más, un niño, cierta edad, puede pasar a ser adolescente antes que otro, ¿no es cierto? Aunque hayan nacido el mismo día. El otro de repente va a desarrollar más rápido y por lo tanto va a llegar a ser adolescente antes, ¿ok? Entonces, eso está claro, que no hay ninguna etapa de la vida en la que se pueda determinar exactamente acá empieza. No hay. Solamente puedes darla por aproximación, ¿no es cierto? Igual también es con la vejez, pues. Ahora, si me dicen, ¿qué cosa es la vejez? ¿Cuáles son sus características? Ah, podrías decirme, pues bueno, yo no les voy a dar el concepto total perfecto, no, pero sí voy a decirles que por todo lo que ya se sabe, por toda la cultura que existe sobre ese tema, es evidente que estamos hablando de un envejecimiento avanzado, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Otra cosa no se puede decir. ¿Por qué razón a las personas mayores la ponen como un grupo vulnerable? ¿No? Porque están en la vejez, ¿se dan cuenta? Entonces, pero ustedes saben muy bien que asignar vulnerabilidad a la persona mayor es bastante discriminador, peligrosamente discriminador. Y ustedes lo han podido comprobar, lo que sucedió en la pandemia, ¿no es cierto? En la pandemia, las personas mayores perdieron su derecho como ciudadanos, ¿no? Porque solamente su edad cronológica era 60 años o más. Entonces, hay que decir una cosa. Si bien es cierto, conforme pasan los años, nuestro sistema inmunológico pierde fuerza, pero también no podemos generalizar. O sea, podemos admitir que sí hay, lógicamente va a haber pérdida, va a haber debilidades y todo, pero también no podemos decir que Pedro es igual que Juan, ni María igual que Marta. ¿Me das cuenta? Entonces, cada historia es distinta. Una persona puede estar mucho más, podemos decir, menos envejecida que otra, a pesar de que tienen la misma edad cronológica. Entonces, una de las cosas muy importantes es que el grupo de edad que ha sido asignado como personas mayores es el más amplio y por lo tanto es el más diverso, donde hay más heterogeneidad. Entonces, por eso es que a veces cuando uno dice, ¿cómo? Entran a la etapa de la vejez como un decreto, se decreta como ley, ¿no? Pero en realidad hay personas que no tienen ni siquiera necesidad de atención preferencial. Están perfectamente bien y es más, ni siquiera utilizan la atención preferencial. ¿Por qué? Porque están muy bien, pues.
y porque ven que hay otras personas que sí lo necesitan, ¿no? Entonces, hay que ver todas esta variedad, esta heterogeneidad, tenemos que entender eso. Entonces, resulta absurdo decir que la vejez comienza a los 60 años. ¿Bajo qué base? ¿Bajo qué principio? ¿Bajo qué características? ¿Qué características tienes tú la vejez? Entonces, tú deberías definir la vejez. ¿Cuáles son los marcadores o algo que establecen que tú estás en la vejez? ¿Qué determina que tú estés en la vejez? ¿Los 60 años? ¿Hasta cuándo vamos a estar con esa tontería? ¿Mm? Eso, eso se está cuestionando tanto a nivel subjetivo, desde las propias personas mayores, hasta al nivel objetivo, que justamente dice la heterogeneidad del envejecimiento. Ojo, la heterogeneidad del envejecimiento. El que tiene uno de 55 puede estar más joven, perdón, más envejecido que el de 65 o viceversa, ¿no? Entonces, eso es la cuestión. Entonces, ahí, por eso es lo que yo digo. Deberíamos, así como nos hemos vuelto muy entusiastas de decir, la vejez no es una enfermedad, es perfecto, por supuesto que no es una enfermedad, ¿ya? Pero el envejecimiento tampoco es una enfermedad. Pero, ojo, el ser humano lucha contra el envejecimiento. Y de hecho, esta promoción de la OMS, ¿no? Del envejecimiento saludable, es también anti-aging, es anti-envejecimiento también. En realidad, el ser humano no debería ser tan hipócrita y debería decir, ¿sabes qué? Es verdad, es cierto. No, la humanidad lucha contra el envejecimiento y lo hace consciente o inconscientemente, ¿no? Entonces, estas diversas posturas que hay que dejar trabajar a los biólogos también, porque hay que considerar también la parte biológica. Porque miren, como gerontólogos, nosotros tenemos que abordar todo. Nosotros no podemos, no, yo soy gerontólogo social, yo solamente voy a ver eso. Yo soy psicogerontólogo, yo solamente veo esto. No, todos tenemos que tener la visión holística que integra todos los aspectos del envejecimiento. No dice que tú vas pues, a ser un especialista en biogerontología o en otra, pero sí tienes que comprender lo más básico, ¿no? Entonces, aprender un poquito de qué significa esto de los telómeros, qué significa esto de la epigenética, estar al día con todo esto. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay muchas cosas interesantes dentro de la biología del envejecimiento, la biología molecular, que deberíamos echarles un ojo para poder comprender mejor y no estar idealizando las cosas, ¿no? Eso de la vida, eso de que la vida es envejecimiento, el envejecimiento, la vida. Mira, a mí me gusta la poesía, pero acá yo no voy a hacer poesía. Yo voy a hablar las cosas que parece que tienen un sustento más científico, más claro. No que voy acá a decir cosas así como que suenan muy bonitas, pero que realmente no nos sirve para nada, es la verdad. Entonces, esta es una de las preguntas, ¿no? ¿A qué lo referimos con vejez? ¿Estamos hablando de envejecimiento avanzado? Un periodo en que el envejecimiento supuestamente se acelera o crea nuevas situaciones. Vamos preguntando, ¿ya? ¿Hay marcadores que te indiquen que una persona está en la vejez? ¿Hay marcadores? Preguntas, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Te podrías a pensar cuando tú enfoca tu mente ahorita y di una persona mayor, imagínate una persona mayor. Si tú quisieras ahorita pensar en personas mayores, imagínate qué imagen vas a proyectar en tu mente y te vas a dar cuenta. ¿Es la pérdida de la capacidad intrínseca asociada al envejecimiento? Van a recordar ustedes que hace poco hubo una gran lucha, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud había puesto la palabra, el término vejez dentro de la categoría que tiene que ver con enfermedades y todo eso. Entonces, hubo una gran protesta y al final la CIE 11,
cambió, cambió por pérdida de la capacidad intrínseca asociado al envejecimiento. Ese es el cambio. Ahora, este cambio tampoco ha sido satisfactorio, de hecho, pero ya se aceptó y ya quedó. Pero sí hay rechazos, hay personas que todavía dicen que no debería haber puesto nada ahí la OMS, ¿no? No debió poner nada ahí que tenga que ver con el envejecimiento, porque se considera que esta pérdida de capacidad intrínseca asociada al envejecimiento sería propio de la vejez, pero sin embargo, hay personas que tienen más de 60 años y que no pierden y no han perdido nada de capacidad intrínseca. Entonces, si la OMS nos está de contrabando, nos está mandando acá de repente eh, una definición de repente de la vejez, ¿no? ¿No? ¿Se dan cuenta? Claro, lo ha cambiado vejez y nos ha puesto la pérdida de capacidad intrínseca asociada al envejecimiento. Interesante, ¿no? Entonces, pero en lo que falla esto es que no se puede determinar la vejez de una manera cronológica. Es decir, a partir de los 60 años ya la persona está perdiendo capacidad intrínseca. La capacidad intrínseca se puede perder incluso desde los 40, 50 años. Eso depende de cada persona, depende de cada tipo de envejecimiento, ¿no? O puede ser muchos más años adelante. Entonces, las respuestas casi siempre son esquivas y muchas van en rumbo de idealización o simplemente definen el constructo, ¿no? Dicen, ah, sí, la vejez es la etapa de la vida que comienza a los 60 años. Por favor, ¿hasta cuándo vamos a estar con eso? Esa es una falacia ya, porque ya estamos en esta etapa en la que estamos ahorita, el cambio que se ha producido a nivel de personas mayores ya no nos puede, no podemos permitir ya expresar esas falacias. Y yo les voy a recomendar que vean los videos ¿cómo se llama? Del Congreso que hizo Vanguardia Gerontológica, ¿ya? Que ha sido 3 días fantásticos. Y justamente yo di una conferencia que se llama El cuestionamiento de la vejez, que también lo tengo en un artículo. Y yo se los voy a pasar el artículo, a lo que ustedes quieran, los voy a compartir. Ahora, las respuestas, como yo digo, no son muy claras con respecto al tema, y es que ¿saben cuál es el problema? De que queremos que todas las cosas sean convenientes. ¿Se dan cuenta? Es decir, vamos a decir cosas que convengan. Parece que la gente trabaja. Deberíamos pensar que la gerontología es una ciencia, y como ciencia tiene que, digamos, manifestarse como tal. Es decir, no estamos nosotros para ideologizar. Nosotros tenemos que hacer ciencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Basarnos en pruebas, en comprobaciones científicas para definir una cosa. Entonces, hoy en día, todo el mundo sabe lo que no es la vejez y no saben qué cosa, no saben definirlo. ¿Por qué no lo definen? Porque dice que si lo definen, de repente me pueden tildar de edadista. No, no tengamos miedo. El edadismo es un fenómeno muy común, lamentablemente, en nuestra cultura, pero, pero yo creo que afirmar, por ejemplo, que definir la vejez no tiene por qué ser un tema de edadista, ¿no? ¿Por qué? De ninguna manera. Entonces, simplemente tenemos que entender que cuando se da, yo creo que eso es lo que se debería entender. Yo creo que ya un gerontólogo español, recuerdo muy bien que él dijo bien claro, yo creo que para que la cuestión de la vejez tenga algún sentido más científico, es necesario vincularla a la edad biológica, a la edad cronológica no, definitivamente. Entonces, eso es lo que ya algunos profesionales ya están manifestándose. Por eso yo digo, el cuestionamiento de la vejez
No es una cuestión solamente subjetiva de la persona que dice que me siento fuerte y no. Estamos hablando también ya de manifestaciones de científicos. ¿Ah? Los científicos están hablando también sobre esto. Así que eso hay que ver. Entonces ya no queremos nosotros decir, tenemos miedo, es como si tuviéramos miedo de salir de la casilla, ¿no? Dice, no, 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 esto me dijo mi profesora es una gran profesional, sensacional, y yo la admiro muchísimo, pero ya pasó el tiempo, amigo. Los años están avanzando y ya los cambios se van dando y la investigación científica avanza, cambian las nociones, ¿se dan cuenta? Ahora, además, en un mundo altamente comunicado como es el de hoy, entonces, con mayor razón, ¿no? O sea, estamos en un mundo altamente comunicado, es decir, en que las cosas se aceleran, ¿no? Y por lo tanto, podemos estar en cualquier momento, podemos estar, digamos, desactualizados. Y ni siquiera los diplomados o cualquier estudio de posgrado nos puede actualizar realmente. ¿Saben por qué? Porque tenemos que mirar a nuestro alrededor, tenemos que ser curiosos, tenemos que ver cuáles son las novedades, qué está ocurriendo a nuestro alrededor, tenemos que mirar a este escenario que es nuevo que se va a desarrollar, ¿verdad? Y entonces, porque definitivamente, hoy en día todos estamos desactualizados si no estamos permanentemente en el campo donde debemos estar. Es decir, revisando nuevas teorías, ideas. De repente lo que me enseñaron a mí en la universidad ya no es, ¿no? Ya no es algo sostenible. Hay razones para refutar muchas cosas y para eso justamente la Central Gerontológica Internacional creó la Unidad Vanguardia Gerontológica. Es la Unidad Vanguardia Gerontológica. No esperamos dar todas las respuestas, pero sí, por lo menos, a lograr que se revisen, ¿no? Muchos conceptos que de repente están errados. Entonces, eso es un tema muy importante y por eso yo me siento muy contento de poder compartir con ustedes y también si ustedes tienen algún comentario, porque yo creo que la tendencia moderna del profesional tienen que entender que la gerontología no es una ciencia exacta. Tampoco teman a ser polémicos, no teman ser polémicos, ya están con la gente tiene miedo a veces de que, uy, me van a criticar porque he dicho una cosa que es consagrada, ¿no? Es una vaca sagrada, le llaman eso, ¿no? Ustedes han visto esa vaca sagrada, le llaman a esos que no quieren, que no están preparados para el cambio, ¿no? No están preparados para estas nuevas visiones, estos avances, no están preparados. Entonces, eso es lo que le llaman la vaca sagrada. Y también hay vacas sagradas en la gerontología que se resisten al cambio. Entonces, ya es necesario entender que, si bien es cierto, el envejecimiento todos sabemos que es algo natural, correcto, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos que dejarnos llevar por la corriente. No, nosotros cuando hacemos ejercicio, cuando nos alimentamos bien y tenemos buenos hábitos de vida, en realidad, consciente o inconscientemente, estamos luchando contra el envejecimiento, aunque no sea muy consciente. Ahora, obviamente, toda nuestra vida es así, en realidad. Siempre queremos estar bien, saludables y todo lo demás. Entonces, buscamos la manera de preservar nuestras mayores fortalezas e incluso mejorarlas. Y de hecho, a muchas personas mayores lo logran superarlo. Pero cuando yo le pregunto al doctor, óigame, doctor, explíqueme por qué esta persona ha mejorado su condición física en 5 años adelante. ¿Cómo es eso? ¿No dicen que esto es así? ¿Ah? Continuo, lineal, irreversible. ¿Qué pasa ahí? Explíqueme. Hay que buscar estas explicaciones de los científicos también. Entonces decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esta persona está corriendo igual que cuando era joven? Y tiene la misma flexibilidad y su voz está joven también. ¿Cómo?
podemos explicarlo. ¿Dónde están los científicos? Entonces, así como decimos que el envejecimiento es natural, también es natural la enfermedad, lógico. Pero acá sí tenemos que hacer un distingo. La enfermedad es patología y por lo tanto no es algo normal, que no se debe normalizar tampoco, ¿no? No es algo normal, es enfermedad. Ahora, muchas enfermedades son, son, son de la naturaleza, ¿no? Hasta los animales también se enferman, una serie de factores ambientales y todo lo demás. Y por esa razón, así como podemos decir, el envejecimiento es algo natural, correcto, es algo natural, pero no es, si el ser humano quisiera vivir más, quiera ampliar su longevidad y su persistencia en este mundo, y lo puede hacer, y existe digamos, el trabajo científico para hacerlo, ¿por qué no? ¿O somos hipócritas? Vamos a decir, no, yo no quiero eso, a mí no me interesa eso de vivir mucho tiempo, no, no, no digan así. En realidad es instinto, amamos la vida, es la verdad, amamos la vida, ¿no? Entonces, todo esto nos genera siempre esa sensación por eso es muy importante también el autocuidado, ¿no? Sobre todo el quererse a uno mismo. Uno tiene que aprender a estimarse, a valorarse y valorar, por supuesto, a los demás y vivir de una manera que podamos estar en buena compañía, que seamos personas productivas, que nos sintamos bien, que hagamos lo que queremos hacer, que tengamos un sentido de vida, como se dice, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a mejorar, lógicamente, eh, dentro de nuestro envejecimiento, nos va a dar también oportunidad de poder seguir adelante, de poder seguir desarrollando nuevas ideas, y eso es lo más destacado que hay que decir. Bueno, ahora solamente les voy en estos últimos minutos, sí, y les agradezco los mensajes. La verdad es que sí tenemos que cambiar ya nuestra forma de pensar y comenzar a plantearnos, ¿no? Replantearnos las cosas, y por eso es que vamos a estar con la unidad vanguardia gerontológica también. Ahorita les voy a dar unos anuncios muy, muy importantes sobre las próximas actividades que tenemos. Por ejemplo, ya, sí, el día lunes tenemos, bueno, este es el conversatorio, que es sobre la importancia de las mascotas o animales de compañía en las personas mayores, es el lunes 9 a las 8 de la noche, hora de Perú. El martes 10 tenemos otro programa gerontológicos. A ver, por aquí no tengo. Sí, pues, todavía no tenemos el tema acá, pero ya saben, el martes 10, yo seguramente mañana ya les estoy pasando la voz. El martes 10 a las 6:45 de la tarde. Y el sábado 21 tenemos una actividad muy importante, que es la actividad académica anual de la Red Internacional número 1. Con muy destacados profesionales y una variedad de temas muy importantes. Va a ser una gran jornada que empieza a las 10 de la mañana. Más o menos son como 3 horas y pico, creo, algo así. Así que los espero también, que esa va a ser una gran jornada el 21. Ahora, para decirles también, en octubre vamos a tener una mesa redonda organizada por Vanguardia Gerontológica, que se llama Las grandes polémicas de la gerontología. A ese no se lo van a perder, por favor. Es genial. Después vamos a tener en el mes de noviembre la jornada gerontológica por el 11 aniversario de la Central Gerontológica Internacional. Cumplimos 11 años, 11 años, y vamos a tener una jornada de 2 días, una jornada gerontológica extensa en que todas las unidades de la central van a tener sus representantes. Así que va a haber una gran variedad de temática, temas importantísimos. Y finalmente, en el mes de diciembre, la Unidad Vanguardia Gerontológica va a presentar
la sustentación de sus conclusiones de estudio de 3 años. Como ustedes sabrán, yo dirijo, aparte de la Central Gerontológica Internacional, dirijo a la Unidad Vanguardia Gerontológica conjuntamente con la Magíster Judith Ávila Salas, que es de México, una gerontóloga mexicana, que es la que me acompaña también en este grupo, así como también la gerontóloga Luz Zaragoza de México y la gerontóloga Elda Lavajos de Perú. Así que vamos a hacer una sustentación de temas importantes que realmente van a replantear temas de la gerontología. La gerontología no es una ciencia exacta, es una ciencia que se renueva constantemente y hay mucha ideología hoy en día. Yo creo que tenemos que recuperar el sentido científico, la evidencia científica, los términos precisos, las cosas se deben decir tal como son. Yo creo que esta es la ruta que tenemos que seguir. Así que les agradezco mucho a ustedes también, ante todo, también a todos los que están asistiendo a estos programas, para que el próximo martes también vamos a tener otros temas así digamos, de revisión, que son importantes. Nosotros tenemos que tener una cosa muy importante. La teoría es muy importante. ¿Por qué? Porque es la llave en realidad. Es la llave de todo. Es decir, la gente dice, que la teoría. No, la teoría la teoría hace que justamente la práctica se canalice adecuadamente. ¿Te das cuenta? Es la visión, es la conceptualización. Tú a partir de los conceptos, por ejemplo, los conceptos no son algo que escribes o una cosa que hablas, es algo que lo actúas. ¿Ah? Por eso, la conceptualización, a partir de la conceptualización, es el punto de partida para una conferencia, para una clase, para todo. Todo. La conceptualización es lo primero. Cuando tienes una buena conceptualización, ya tienes un punto de partida excelente, ¿no? Y esa conceptualización tiene que ir con los términos adecuados. Tampoco podemos estar improvisando por ahí, cualquier cosa, no. Vamos a tener que trabajar bien. Y es más, con la central también hemos estado haciendo talleres para ponentes gerontológicos. Así que vamos a hacerlo también. Si ustedes desean, también lo vamos a hacer. Además, las personas que ustedes están acá están invitados a formar parte también de la Central Gerontológica Internacional. Hay 2 formas de asociarse a la central. Una, mejor dicho, de vincularse a la central. Una como colaborador y la otra como asociado, como miembro asociado. Los miembros asociados tienen la ventaja de que pueden participar digamos, en cualquier unidad de la central, pueden participar en la de salud, en social, psicología y todo lo que quieran, y los colaboradores son los que participan en las redes internacionales solamente. Es decir, participan, por ejemplo, de la red internacional número 1, que es exclusivamente para profesionales, y en la red internacional número 2, donde también participan técnicos, asistentes, personas, estudiantes, por ejemplo, que están ya en estudios avanzados, e incluso hasta representantes de personas mayores también participan en el número. Tenemos la unidad social y de derechos, la unidad de salud y actividad física, la unidad de psicología y la unidad de revisión conceptual, vanguardia gerontológica. Esas son las unidades y las redes internacionales que le acabamos de decir. Así que ya están todos invitados. Yo los espero que en cualquier momento se comuniquen conmigo. Los que no tengan mi teléfono, no sé si tendrán alguno de ustedes mi teléfono, es el 988-17-8678. 988, o sea, código, le anteponen el 51, que ese es el código de Perú. Ya, el código de Perú, que es 51, y 988-17-8678, y se comunican conmigo para que puedan también acceder a todas las actividades que realizamos. Y a los que no se pierdan
vean el canal de YouTube, se suscriben gratuitamente en el canal de YouTube para que tengan también la posibilidad de poder ver las actividades que han pasado antes, que también eran muy importantes, como por ejemplo el Congreso. A los que no estuvieron en el Congreso de agosto, aprovechen. Todo está en el canal de Central Gerontológica Internacional. Ahí van a encontrar todas las actividades que tenemos. Así que